Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano. Y transmisión de Claudia Gurisati. Preocupación e indignación ante nuevo caso de feminicidio en Colombia. Yo le digo a todos los hombres que por favor, que no son dueños de sus mujeres, que este mundo necesita de más comprensión y de menos orgullo, de menos obsesiones. De manera despiadada y en un aparente ataque de ira y de celos, un agente de la Policía Nacional le quitó la vida a su exesposa. Que ya es apartado de su cargo, él fue puesto a disposición de autoridad competente, o sea, justicia ordinaria, para que allá asuma su responsabilidad. La brutal agresión enciende las alarmas ante el evidente aumento de la violencia contra las mujeres. Y si esto se hace consecutivo, sin lugar a dudas, tiene que buscar algún organismo que lo proteja. Pero ningún tipo de conducta violenta se debe permitir. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. Edilberto Herrera, padre de la joven de 21 años asesinada por su expareja, pide a la justicia una pena ejemplarizante para el agresor de su hija. Desde Miami, el psicólogo Danilo Lugo explica el perfil psicológico y los comportamientos que puede presentar un potencial feminicida. Y desde Ciudad de Panamá, la asesora regional de la ONU para Mujeres, Adriana Quiñones, analiza las razones que han llevado al aumento de la violencia contra las mujeres en el continente americano. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Sin mamá para siempre y con su padre en prisión, quizás por mucho tiempo, quedó una menor de 2 años luego de que su papá, un agente de la policía colombiana, asesinara a quien era su ex esposa. En un aparente ataque de ira y de celos, luego de que la joven de 21 años se negara, aparentemente, según las autoridades, a regresar con él, Fray Vicente Ardila arremetió con un puñal en repetidas ocasiones contra ella. La noticia, el atroz e irracional crimen que quedó registrado en un video, otra vez generó una ola de rechazo en Colombia. El punto clave de esta noticia, pese a la indignación y el impacto que generan estos casos en nuestras sociedades, las agresiones contra las mujeres por razones de género continúan sucediendo. En el continente americano, los asesinatos no solo no han disminuido, sino que continúan en aumento. Las medidas para enfrentar esos abusos no han funcionado hasta ahora y según la CEPAL, cada día mueren al menos 12 latinoamericanas y caribeñas por el solo hecho de ser mujeres. Establecerse en Bogotá y buscar un mejor futuro fue lo que impulsó a Angie Caterín a trasladarse a la capital desde la población de Quetame, Cundinamarca. Lo hizo hace 3 años, en compañía del que fue su novio durante más de 6, el policía Fray Vicente Ardila, con quien tenía una pequeña de 2 años. Sin embargo, este domingo a las 8:40 de la noche, esas ilusiones de la joven se terminaron, producto de un letal ataque de celos del patrullero, quien la asesinó ante la mirada de sus vecinos. Los hechos ocurrieron en el barrio Venecia, en el sur de la capital. En el registro audiovisual de las cámaras de vigilancia de este supermercado, se observa cómo el hombre irrumpe en el establecimiento y agrede a la joven en múltiples ocasiones. Luego arremete contra la hermana de la víctima y su madre, quienes trataron de defenderla. Acto seguido, de acuerdo con los testigos, el patrullero, quien estaba de civil, tomó uno de los cuchillos del establecimiento y corre a apuñalear a Angie Caterín, quien en un intento desesperado por escapar, cae producto de varias puñaladas propinadas por el patrullero. De acuerdo con los vecinos del sector, Angie, en un intento desesperado por huir de su agresor, corrió por esta acera pidiendo auxilio a los vecinos, pero ninguno pudo socorrerla en ese instante porque su agresor llegó hasta aquí y en este lugar le propinó la muerte. Tirada ahí en el piso es lo peor, lo peor, lo peor. La familia, en medio del dolor, pide justicia. Aún no se explica por qué el policía habría actuado de esta manera, siendo cercano a la familia por varios años.
El uniformado, quien ya está en poder de las autoridades, deberá afrontar un juicio por feminicidio con el que podría pagar hasta 40 años de cárcel. Él fue puesto a disposición de autoridad competente, o sea, justicia ordinaria, para que allá asuma su responsabilidad. Infortunadamente, este es un caso que se repite en Colombia e incluso incrementa con los años. De acuerdo con cifras entregadas por el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el 2016 se registraron 731 homicidios contra mujeres, es decir, 61 casos más que en el año 2015. El rango de edad en el que más se presentan víctimas son mujeres de 25 a 29 años y en la mayoría de los casos son sus parejas y exparejas los agresores. Pues precisamente para analizar el comportamiento psiquiátrico, psicológico de un feminicida, quiero saludar a esta hora en Miami, en Florida, en nuestros estudios a Danilo Lugo, psicólogo experto en análisis de perfiles criminales, experto en justicia criminal, logística e inteligencia y delitos como feminicidio. Fue miembro de la Comisión de Prevención sobre la Problemática Social y Crimen Organizado de la Sociedad de Nueva York. Bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias, Jefferson, y la verdad que es un placer estar aquí contigo. El placer es nuestro también, y también integro en la ciudad de Panamá en este momento Adriana Quiñones, asesora regional para la ONU, para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Bienvenida a La Noche. Buenas noches. Señor Danilo Lugo, hablábamos en este momento con Marta Ordóñez, quien me acompaña acá en los estudios, sobre precisamente las razones por las cuales un hombre termina atentando contra una mujer de la forma como lo hizo este policía, y que genera tanto estupor, tanto rechazo, no solamente en Colombia, sino en el resto del continente americano. En su condición de psicólogo, me gustaría que usted me describiera cuál es el perfil de un feminicida. Mira, la verdad que el feminicidio como tal no tiene un perfil definido, porque no se trata de un delincuente en serie o un delincuente habitual. Esto es una conducta hasta cierto punto ocasional, pero que tiene algunos rasgos que solamente la persona que convive con él los puede detectar. Primero, la violencia extrema, el abuso verbal, el abuso económico, en algunos momentos minimizar a la persona que está con él. Pero en este caso específicamente veo que se hace mucho énfasis en que era un miembro de la Policía Nacional de Colombia. Quitémosle este título y más bien pongámoslo en el género de hombre. Esto le puede pasar a cualquier hombre, tenga uniforme o no tenga uniforme. Esto no es un problema de la policía, esto es un problema de género. Esto es un problema intrafamiliar. Pero que si nos vamos a la parte antropológica del hombre, estamos actuando todavía como en la época de las cavernas, donde la hembra se somete al macho y el macho toma primacía sobre la especie. En este caso, nosotros tenemos que analizar la conducta. Y la conducta es algo que se aprende de acuerdo con las circunstancias en que vive la persona. En sociedades, por ejemplo, como las sociedades islámicas o países árabes, se victimiza a la mujer simplemente por mostrar su cuerpo o mostrar mucho más allá de los tobillos. Incluso esa mujer es sometida a castigos bajo la ley de la Sharia, donde se somete, por ejemplo, a castigos crueles de enterrarla hasta la cintura, amarrarle las manos y también apedrearla simplemente por ser infiel. También existe lo que se llama el delito del honor, cuando una familia es victimizada por una de las hijas que de alguna forma tiene relaciones sexuales antes del matrimonio o con la persona equivocada o muestra algunas conductas. Esto, cuando lo analizamos en el aspecto latino o en el aspecto latinoamericano de nuestros países, que es mucho más común de lo que nosotros creemos, no es un caso aislado de Colombia, vemos que hay una conducta permisiva. Incluso en el Código Penal, conocido como inquisitorio, napoleónico o románico, se estila el famoso delito emocional. Y se toma esto como un atenuante para castigar al agresor, basado en la premisa de que actuó en un momento de intenso dolor y por justa provocación.
Esto en nuestro sistema norteamericano, que es lo que yo conozco, nuestro sistema penal acusatorio, aquí no tenemos el delito emocional. Señor Danilo, pero hay un punto... Este hombre se castigaría aquí con la pena de muerte. Hay un punto que me gustaría que brevemente me lo respondiera, y es sobre si esos comportamientos, por ejemplo, este tipo de conductas agresivas, violentas contra una mujer, son comportamientos aprendidos desde que el hombre es un niño, o si sencillamente son consecuencia de la situación en específico. Mira, hay muchos estudios sobre el comportamiento del agresor, o comúnmente llamado el abusador. Se dice que un niño que fue victimizado de pequeño y que vivió en un ambiente de violencia, donde veía que el padre o el compañero de su madre la golpeaba, esa conducta, al crecer, la ve hasta natural. Las mujeres incluso, dentro de su ambiente social, se les enseña. El marido que haga lo que quiera en la calle con tal de que cumpla con sus deberes en la casa. Eso es normal. Las mismas madres hasta muchas veces le decían a las hijas, bueno, no importa, fue un momento que pasó, pero perdónelo porque lo más importante es que usted mantenga el hogar y mire los hijos que tiene y todo. O sea, hacen que la mujer sienta que ser víctima es algo hasta normal. Entonces, yo pienso que el primer síntoma que se vea o la primera agresión que se tome, la mujer tiene que tomar acción de inmediato, documentar esto. Pero hemos tenido, por lo menos en las cortes criminales de violencia doméstica en los Estados Unidos, se estila mucho que la mujer pone los cargos y luego, con el tiempo, va donde el juez y le pide clemencia porque ya se arregló con el esposo, con el marido, con el novio o con el amante, y luego vuelve a ser victimizada y en un caso peor. Otras veces por vergüenza no se denuncia. Y esto pasa en todos los estratos sociales, no es solamente en los estratos económicos bajos, sino que muchas veces en los estratos altos ni siquiera se denuncia por temor al escarnio público y a la vergüenza. Marta, el señor Danilo como psicólogo hace énfasis en un punto y también es en la condición en la cual se encuentra la mujer vulnerable no solamente frente a la agresión, sino el miedo de hacer la denuncia. Sí, aquí en Colombia, pues por un lado lo planteaba el mismo psicólogo, está el miedo de dañar el hogar, de sentirse la culpable de haber dañado esa familia, pero por el otro lado también quizás el miedo a que la justicia realmente no haga nada. Sí, a ver, eso también es cierto porque ya se pierde, pues ya no se cree, ¿no? Y entonces eso hace que nos debilitemos. Pero lo otro que le iba a decir a propósito del tema es que nosotros en Colombia hicimos esta segunda medición, que es un estudio sobre la tolerancia social e institucional, ¿no?, de la violencia contra las mujeres o las violencias. Y allí aparece algo que estamos mencionando y que el médico o psiquiatra también está diciendo, y es que a veces, muchas veces, llegan donde el servidor, el funcionario público, a denunciar, a pedir orientación, a pedir una medida de protección, y entonces también reciben, o no se les cree, o se les revictimiza, ¿no? O de pronto se le dice y hasta se le aconseja y se le dice, mire, ¿quién sostiene el hogar? Ah, él. No, yo ya no trabajo, dejé de estudiar y de trabajar desde que me casé o me fui a vivir con él y quedé embarazada. Entonces él es el que trae el mercado, el que sostiene la casa, el que paga el arriendo. Ah, no, entonces mejor quédese calladita, porque o hable con él, siéntese. Oye, pero es que él llegó borracho. No, no hable con el borracho. No, espere que se le quite hasta el guayabo, que pase toda esa etapa y se sienta y llegan a un acuerdo, porque a usted no le conviene, porque entonces ¿quién va a sostener el hogar y los hijos? ¿Cierto? Eso se presenta también. Quizás esto llegó a un brutal asesinato, el caso que hemos estado presentando el día de hoy. Hemos querido presentar el rostro de esta mujer muchas veces porque es el rostro de esta víctima que en este momento enluta a todo un país y que... 1 de cada 3 mujeres en el mundo es víctima de violencia física o sexual. La mayoría de los casos corresponden a violencia cometida por parte de la pareja. La escalofriante estadística es de la ONU. Según la misma organización, el feminicidio es la expresión extrema del fenómeno de la violencia contra la mujer. Aunque es un flagelo global que supone un problema de salud pública, América Latina es la región que registra más asesinatos de mujeres por su género, cerca de 60.000 al año. Argentina.
Según la ONG La Casa del Encuentro, en promedio cada 31 horas una mujer es asesinada. En la primera semana de enero, un preso que cumplía ya una condena por estrangular a su exmujer en el año 2006, asesinó a Andrea Neri, su actual compañera, durante una visita a la cárcel, en la provincia de Salta, noroeste del país. Otro caso que consternó a Argentina recientemente fue el de Gina Sertoma. A esta joven de 20 años, su novio la roció con alcohol y luego le prendió fuego. La paciente ingresa con el cuerpo todo quemado. La pareja también presentaba quemaduras, sobre todo en las manos, y la paciente entra en un estado crítico. La víctima sufrió quemaduras de gravedad en al menos el 60% de su cuerpo. Su recuperación avanza lentamente mientras la familia exige justicia. Perú. El asesinato de una niña de 8 años conmocionó al país, iniciando el año. El cuerpo de la menor, que había desaparecido el pasado 30 de diciembre, fue encontrado dentro de una maleta en Huancayo, centro de Perú. Según las primeras investigaciones, la niña habría sido atacada sexualmente y luego asfixiada. Quiero justicia, por favor, justicia. En Perú, la agresión a mujeres, cuando el registro fue de 95 feminicidios y 198 tentativas de feminicidio, de acuerdo con datos oficiales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. México. La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados insiste en alertar que cada día mueren 7 mujeres en un acto de violencia. Uno de los casos de mayor consternación en los últimos días fue el de Leslie García, quien había desaparecido el 31 de diciembre. La mujer de 20 años de edad y estudiante de arquitectura fue hallada muerta en la cajuela de su automóvil el pasado 4 de enero en Tijuana, Baja California. Su cuerpo tenía varios signos de violencia. Señor Danilo Lugo, desde Miami, psicólogo experto en análisis de perfiles criminales. Hay otro punto de análisis que me gustaría tocar con usted y es el nuevo papel que ha jugado la mujer o que está jugando en nuestras sociedades contemporáneas. ¿Usted cree que la autonomía de las mujeres es una razón por la cual se han aumentado estas cifras de feminicidio? ¿Los hombres no están aceptando ese nuevo papel que juega la mujer en la sociedad en este momento? Mira, hay una cosa bien curiosa. Y un estudio de la Universidad de Harvard demuestra que las mujeres exitosas tienen problemas para conseguir marido. En Estados Unidos hay 45 millones de solteras buscando marido. Y son mujeres exitosas. Muchos hombres se intimidan ante una mujer que tenga un grado superior que ellos, más estudio y mejor nivel económico. Con esto no estoy diciendo que la solución es que una mujer se quede sola y que no tenga marido. Lo que quiero decir con esto es que entre más educación, más capacidad económica, más autonomía propia tenga la mujer, menos se somete a un hombre y permite la violencia intrafamiliar. Entonces, esto quiere decir, lo que decía nuestra invitada anterior, que la gran solución de este problema es el seguimiento adecuado a la primera denuncia. Formar a la mujer para que haga la denuncia clara, concisa y también siga unos parámetros establecidos para salir del ciclo de violencia. Entonces, el Estado, como garantista de los derechos de las personas, tiene que crear un sistema donde la mujer pueda encontrar las vías lógicas, económicas, sociales y culturales para que se libere del ciclo de violencia. Marta Ordóñez, consejera presidencial para la equidad de la mujer. Este punto me parece fundamental porque también hace parte de los análisis de quienes se han dedicado en este momento a tratar de explicar lo que está sucediendo. Hasta dónde los nuevos derechos que tiene la mujer, la igualdad que en este momento han conseguido, porque ha debido ser así siempre, es una de las causas que quizás algún sector de los hombres no ha aceptado. Bueno, esos derechos fundamentales básicamente pues son los que son, el derecho a la vida, por ejemplo, ¿sí? Pero en realidad una mujer, como lo acabó de decir el doctor, una mujer empoderada, ¿no? Una mujer que sale adelante
que se preparó, que estudió, que además laboralmente es exitosa, pues es una mujer, como él lo acabó de decir y de reconfirmar, porque es de lo que siempre hablamos, pues es una mujer que no se va a dejar maltratar, que sabe que sola puede salir adelante y no va a necesitar agachar la cabeza y permitir ese maltrato hasta llegar, quién sabe hasta dónde, hasta perder la vida, porque le da miedo, porque depende económicamente del hombre. Hoy fue Angie Caterine. Hace más de 6 semanas fue la pequeña Juliana Zamboní. 2 meses atrás fue Dora Lilia. Y años atrás fue Rosa Elvira Celi. Aunque son diferentes nombres, todas tienen algo en común. Fueron víctimas de un repudiable crimen que no cesa en Colombia, el feminicidio. Sin embargo, el de la niña Juliana de 6 años ocurrido el pasado 4 de diciembre es quizá el caso que más genera ira en la sociedad, no solo por su corta edad, sino por la serie de elementos macabros que rodearon su muerte. Fue víctima de rapto y agresión sexual antes de ser asesinada por este hombre, Rafael Uribe Noguera. Ayer en uno de los testimonios que escuchábamos de los familiares de esa mujer que fue víctima de ese policía, ella de alguna manera le llamaba la atención cómo una persona había sido asesinada, cómo su hija había sido asesinada, sencillamente por las emociones de esa persona que era su esposo. Señor Danilo Lugo, psicólogo experto en análisis de perfiles criminales, ¿qué está pasando con esto? ¿Estamos permitiendo que las emociones dominen en algunos casos? No como justificación para que se cometa un crimen de esta magnitud. Pero la pregunta que se hacía esta mamá de esta víctima era precisamente esa. ¿Cómo entender que por una emoción se asesine de una manera tan brutal a una mujer? Mira, Jefferson, la verdad que estamos aquí ante 2 aspectos distintos. Una cosa es la violencia intrafamiliar y otra cosa es la psicopatología de un asesino, como el caso de la niña Juliana, que no está dentro del campo de la violencia intrafamiliar, pero sí está dentro del campo del feminicidio o la violencia de género. Son 2 cosas completamente diferentes. Una es algo emocional, donde hay un afecto, donde hay un sentimiento, donde hay una conducta contra la pareja habitual. Y otra cosa es un depredador sexual infantil que victimiza a personas de menor edad y que tiene un fetichismo que lo obliga incluso a actuar en la forma que actúa, como un depredador buscando la víctima vulnerable. Estos son otros casos para programas posteriores, porque definitivamente lo que estamos haciendo aquí es educar a la gente. ¿Cómo prevenir? Pero vuelvo y repito, en nuestro sistema no existe el delito emocional. No podemos dar un atenuante por un estado emocional, que la emoción es una reacción a una provocación o a una situación de conflicto mental. Entonces, para mí, lo más importante es que las víctimas, ante el primer evento, inmediatamente tomen las precauciones, porque podrían llegar a la muerte. Es dormir con el enemigo. Importante lo que usted acaba de decir, psicólogo. Yo le agradezco mucho a usted el tiempo que nos ha concedido, señor Danilo Lugo, desde Miami. Con mucho gusto, un placer. Adriana Quillones, asesora regional de la ONU. Para finalizar, quisiera conocer su opinión sobre lo siguiente. ¿Usted cree que la sociedad en este momento realmente está enfrentando la violencia de género? Y no se lo pregunto por estas manifestaciones que evidentemente causan un rechazo generalizado en la sociedad. Me refiero en los otros ámbitos. ¿Hay conciencia crítica en la sociedad frente a la violencia de género? Yo creo que cada vez más, pero lo que nos interesa es que las leyes que tenemos en América Latina, leyes muy avanzadas, que están identificando todos los problemas que se han descrito aquí, se implementen. ¿Qué puede hacer la sociedad? No solo preocuparse ni consternarse, sino apoyar a las mujeres que han sufrido violencia, apoyarlas para que diseñen una ruta de salida, exigir a los gobiernos que muestren los presupuestos con los que están implementando esas leyes, evaluaciones sobre la implementación de los planes y las leyes y políticas para la erradicación de la violencia, de manera que entendamos qué funciona con base en las evidencias y podamos invertir en la prevención y erradicación de este fenómeno. Adriana Quillones, gracias por habernos acompañado desde Ciudad de Panamá. Encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.